pastor es que cuando el pastor no está unido al pueblo, cuando el pueblo anda por un lado y el pastor anda por otro, entonces como que el pueblo anda sin pastores. En el caso de nosotros, hoy en día, porque esto hace 2000 años atrás, donde los primeros obispos, los apóstoles, recuérdense que los obispos son los sucesores de los apóstoles, pero aquellos obispos tenían a Jesús que estuvo con ellos por 3 años, enseñándole todo al estilo de Jesús. Hoy en día, nuestros líderes, nuestros pastores, pues deben ser igualmente esos líderes que nos lleven a Jesús. Alguna vez se ha dicho por ahí que el pastor debe oler a oveja. Yo digo que el pastor debe oler a Cristo. El pastor tiene que dar sabor a Cristo. El pastor, en este caso nuestros obispos, nuestros cardenales, nuestros sacerdotes, tienen que oler a Cristo. ¿Para qué? Para que el pueblo se beneficie de ellos. Cuando hay un pastor santo, el pueblo se santifica. Cuando el pastor anda y camina al estilo de Jesucristo, los primeros beneficiados es el pueblo. Nosotros, la iglesia, somos los primeros beneficiados. En las parroquias, cuando el pastor es santo, los parroquianos se benefician de esa santidad que irradia y manifiesta aquel pastor. No solamente que huela a pastor, aunque es necesario, no solamente que el pastor huela a oveja, sino que huela a Cristo. Como decía aquella canción, sabor a Cristo le voy a dar. Pero cuando los pastores no se ponen de acuerdo para defender las cosas más básicas de la iglesia, que es el sacramento de la fe, es que es el mismo Dios. El sacramento de nuestra fe, la Eucaristía, la Santa Comunión. Cuando los pastores no se ponen de acuerdo o se ponen de acuerdo para no defender lo que para nosotros es santo, sagrado, puro, es el mismo Dios, es Jesucristo mismo que se da en la comunión domingo tras domingo. Pero cuando los pastores se ponen de acuerdo para decir que cualquier persona puede tomar la comunión, sin tomar en cuenta que para tomar la comunión, dice San Pablo, que hay que discernir, darse cuenta de lo que se está tomando, si no, uno simplemente estaría tomando su propia condenación. Eso es menester, es necesario, es urgente que los pastores, pues en ese mismo día de los apóstoles, defiendan lo que hoy nosotros conocemos como el sacramento de nuestra fe. Que no cualquier persona así, todos son invitados a venir a la iglesia, pero no todos no han discernido de que se trata del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Por tanto, una persona, por eso hay un proceso de catecismo, incluso en algunos casos para los adultos, el catecumenado. Pero cuando un político, no vamos a mencionar nombre aquí, está de acuerdo o promocionando que destrocen niños en el vientre de la madre, eso tiene que estar claro. La iglesia en eso no tiene vuelta atrás. Mas, sin embargo, aquí en Estados Unidos, nuestros obispos se ponen de acuerdo para que cualquier persona haga lo que haga, no importa pues es una contradicción no solamente bíblica, sino solamente también con el canon y el catecismo de la iglesia, que encabeza estratégicamente de que si un político está en contra de la vida, a favor del aborto, simplemente no puede tomar la comunión. Y eso es básico, eso es algo que está en las reglas de la iglesia. Por tanto, yo considero que los pastores, nuestros pastores, debemos o deben de estar de acuerdo en esto unánimemente. Que a mí no venga nadie a decirme, no, porque que cada quien, no, es que esto no se trata, por eso la iglesia tiene leyes. Nuestros pastores deben tomar, deben de ser como al estilo de a quien ellos están sucediendo, que son los apóstoles, deben ser santos,
Por eso nosotros decimos los santos apóstoles. La tradición, cuando se refiere a los apóstoles de Cristo, se refiere a los santos apóstoles. Y la santidad se quiere estando con Cristo. Y fíjense que nosotros entendemos que hay tres cosas que son elementarias: la belleza, la verdad y la pureza. Dios es la belleza, Dios es la verdad y Dios es la pureza. En esas tres dimensiones nosotros, eso solamente lo da Dios al alma. La belleza, Dios es la belleza que uno nunca se cansa. Usted se cansa de la belleza en este mundo, porque llega un punto que de tanta belleza quiere ver algo que, qué sé yo, para que algo que haga un contraste. Pero uno no se cansa de la belleza de Dios. Dios es la verdad. Y la verdad tiene que ser proclamada para que las almas se salven, para que yo me salve, pero también para que se salve los obispos, nuestros sacerdotes. Deben de vivir la verdad para educarnos nosotros, el pueblo. Es muy penoso que yo, siendo laico, tenga que estar diciendo cosas que deben decir los sacerdotes. Es muy penoso que, siendo yo laico, desde aquí, desde esta onda, tenga yo que estar diciendo lo que deben decir los obispos. Y nos vamos a encontrar con gente que se va a encontrar malo lo que estoy diciendo, pero que estoy hablando de la verdad, que Cristo, la pureza, que Cristo. Yo, para tomar la comunión un domingo, el próximo domingo, ¿verdad?, yo tengo que tener una vida coherente con lo que voy a tomar. Y por eso nosotros tenemos la confesión, la misericordia misma de Dios que se derrame en los confesionarios. ¿Para qué? Para que la alma pida perdón, para que el alma se purifique a través de la confesión y a través de la penitencia, a través de lo que el sacerdote imponga, ¿no? Como, pues lo que pone el sacerdote, pues hazte esto, hazte lo otro, pero también está la parte de nosotros, para que cuando Cristo venga a nuestra alma, a nuestra habitación, la habitación que es el alma, pues esa habitación esté limpia, esté adecuada para recibir a Jesús. Hay que quitar las telas de arañas, hay que despolvar los muebles, hay que limpiar el piso, hay que adornar la habitación donde va a dormir Jesús. Y esa habitación es el corazón. Y de eso se trata. Quien vive una vida en la belleza de Dios, en la verdad de Dios, en la pureza de Dios, no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo al coronavirus, no tiene miedo porque se sabe muy bien que después de este mundo simplemente uno va a seguir viviendo con Cristo, porque la muerte no es una muerte, la muerte simplemente es el paso hacia la vida eterna. Entonces yo me fijo que parroquias cierran, que parroquias cerraron, pero ¿qué es lo más importante? Yo creo que es más importante morir en Cristo y vivir en Cristo que vivir con miedo. El cristiano fiel y verdadero, oiga lo que estoy diciendo, el cristiano fiel y verdadero no tiene miedo a nada ni nadie, ni al corona, ni a ningún virus, llámese como se llame. ¿Por qué? Porque es que el que está con Cristo tiene seguridad. Oiga, hermano, Cristo da seguridad. Cristo rompe las cadenas. Cristo, pues, esa paz, decía San Pablo, Él es nuestra paz, en la primera lectura. Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Por eso, desde aquí, yo quisiera invitar a los sacerdotes. Sacerdote, padre, sea santo, por favor. Nosotros en la iglesia necesitamos sacerdotes santos. Nosotros en la iglesia necesitamos seminaristas santos porque serán los futuros sacerdotes y obispos. Nosotros necesitamos en los seminarios rectores santos, maestros santos, que puedan dar un testimonio, un ejemplo de santidad a sus estudiantes. Para que el día de esa ordenación, aparte que el Espíritu Santo va a santificar todo, que también hay una parte humana para que también esa persona se santifique de manera que cuando se celebra una misa, el pueblo tiemble. El pueblo tiemble de poder de Dios. Escuche, entienda lo que estoy diciendo. Que tiemble el Espíritu Santo. Porque cuando el sacerdote, bueno, si no, pregúntele a San Alfonso María de Longorio, obispo. Pero era un obispo que vivía santamente.
Y hoy en día todavía se habla de San Alfonso el Ogorio. ¿Por qué? Porque hoy en día se habla de Santo Cura de Ars. ¿Por qué se habla de San Juan María Vianney? ¿Por qué? Porque eran personas que olían a Cristo. No solamente que huelían a abejas, porque ya nosotros estamos cansados de pastores que huelen a ovejas. Ya nosotros queremos otra cosa. Que huelan a Cristo primero y después que huelan a oveja. Es lo que demanda el Evangelio. Sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad no solamente para nosotros el pueblo, también para usted, Padre. Con mucho respeto se lo digo y con mucho amor también. Los líderes sean santos. Y si no se santo, por lo menos, si no se santo, que por lo menos se luche para eso. Porque de eso se trata de luchar. Como dicen por ahí, que Dios no está buscando perfección, sino que Dios anda buscando que uno trate de buscar de Dios. Y volviendo al Evangelio, fíjense que los apóstoles volvieron de una misión y cuando llegan de una misión, pues llegan cansados, ¿verdad? Porque a veces las misiones como que tropean un poco. Sin embargo, Jesús le dice, vayamos a un lugar aparte. Y los apóstoles pues ya van a un lugar aparte con Jesús. Para usted y para mí, ¿cuál es ese lugar aparte? Ese lugar aparte pues debe de ser un momento de oración aparte, a solas. Yo creo mucho en la oración comunitaria, la oración de los carismáticos, la oración entre un grupo que se reúne a hacer el rosario, pero también, sobre todo, hay que orar a solas con Dios. Hay que buscar un momento para estar a solas con el Señor, para que la vida, pues, para que el alma se vaya contagiando de ese olor a Cristo. Y la oración comunitaria, que es buena, claro que sí, dice el Salmo, es maravilloso y agradable vivir juntos como hermanos. Estamos de acuerdo en la oración comunitaria, pero sobre todo la oración personal con Jesús. Tener un encuentro día a día con el Señor Jesús. Ir al Santísimo Sacramento para que Dios irradie su gloria sobre tu alma y vaya poco a poco purificando a través de estar a solas con el Señor. Nosotros los católicos que tenemos la capilla y ya tenemos el Santísimo Sacramento, que gracias a Dios ya están abiertas las parroquias, usted puede ir a visitar a Jesús sacramentado, a estar a solas con Él. Pero fíjense que Jesús le dijo a aquellos que andaba con él, a sus 12 apóstoles, vamos a descansar, vamos a un lugar aparte, vamos a un lugar para que me hable conmigo, para que me cuenten, para instruirlos. ¿Usted ve? Jesús llama a sus apóstoles, llama a la iglesia, llama al Papa con el colegio de los obispos, con el clero en general, vengan a estar solo conmigo, para compartir conmigo la fuente de la pureza, la fuente de la verdad, la fuente de la belleza, que es Jesús. Belleza, pureza y verdad. Usted le pone el orden como usted quiera, pero lo mismo. Cuando se van con Jesús, la gente que tiene hambre de Dios, oiga bien, la gente tiene hambre de Dios. La gente tiene hambre, tiene necesidad de encontrarse con Dios. Y Jesús está entre nosotros, vive entre nosotros. Pero la gente busca a Dios a través de los hombres que vivan la gracia. Oiga bien, que vivan la gracia. Hombre y mujer, cuando digo hombre me refiero al género. Hombre y mujer, que viven la gracia. Y cuando la gente vio a Jesús que se embarcó con sus apóstoles, ellos como que se imaginaron, oh, va para aquel lado del río, del lago, vamos a adelantarnos para encontrarnos con él. Y Jesús, que deja una multitud, se va a aparecer. Y allá encuentran una multitud, la misma multitud que me he dado, allá estaban del otro lado. Jesús, lejos de estar enojado porque esta gente llegó y ahí no lo dejan descansar, y Jesús quería humanamente compartir con sus amigos, compartir con sus hermanos, compartir con sus hijos, no como Dios. Jesús tiene que cambiar los planes porque el pueblo estaba allí hambriento, el pueblo estaba allí como ovejas sin pastor. Y Jesús sintió compasión. Oiga, la palabra que dice aquí, Jesús sintió compasión. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión. Y dejó sus planes. Y comenzó a enseñarle a estar con la gente largamente, pacientemente, largamente.
es que los obispos tienen que ser asequibles a la gente. Para usted hablar con un obispo en cualquier parte de Latinoamérica, usted solamente va al obispado y ya está el obispo, que habla con cualquiera. Cualquiera se confiesa con un obispo en nuestro país, en Latinoamérica, con cualquiera. Aquí no. Aquí hay que hacer una cita, mandar un email, a ver si te responden, y cuando te responden necesitas para 3 meses para hablar con un obispo. Dígame, porque ya no somos pastores, no, a veces somos funcionarios. Y este es el asunto, hermanos. Este es el asunto. Jesús llama hoy a los pastores a estar con Él. Pero fíjense lo que dice la lectura, ¿verdad? Que en Jeremías, que simplemente Dios pedirá cuenta porque el pueblo se ha desparramado, porque el pueblo anda como ovejas sin pastores. Nosotros necesitamos enérgicamente que nuestros pastores, nuestros líderes, se pongan las pilas y comiencen a colaborar más con nosotros, a estar más unidos con nosotros, que sea fácil para cualquier persona, oiga, que para cualquier persona sea asequible llegar y hablar con un cardenal. ¿Por qué no? Si dice el Papa que los pastores tienen que oler a oveja, claro que sí. Y ahí tenemos al mismo Papa de ejemplo, que ya en Argentina, cuando andaba ya en su pueblo, andaba entre los arrabales, entre los barrios, compartiendo con el pueblo. Allí estaba dando misa en capilla, montándose en un autobús, montándose en un tren. Francisco, el Papa Francisco que tenemos hoy nosotros. Esa era su vida antes de ser Papa. Cuando era Bergoglio, andaba entre el pueblo, era un pastor que olía a oveja, pero que también olía a Cristo, que es lo más importante de todo, oler a Cristo. Cuando el pastor huele a Cristo, pues las ovejas siguen, y el pueblo se da cuenta cuando el pastor huele a Cristo, y también el pueblo se da cuenta cuando el pastor no huele a Cristo. Y con esto, mis hermanas y mis hermanos, vamos a pasar ahora al próximo paso para nosotros continuar en oración.